no hay un sistema legal universal, no hay una policía universal. Lo intentaron, pero el poder manda, así que habrá pruebas de poder. Ahora, cuando estás en una potencia dominante, también estas guerras son una especie de grandes igualadores. Cuando todos estamos bien con los demás, Sí. termina causando la pelea para saber quién es el más poderoso. La gente vuelve a la guerra. Y entonces hay un ganador y un perdedor y comienza un nuevo orden mundial y así es el ciclo. El capitalismo tiene dos desafíos, dos problemas. Es que crea la riqueza, crea grandes brechas de riqueza. Y también crea mayores niveles de endeudamiento. Así que crea las grandes brechas de riqueza porque distribuye eso de manera desigual. Y entonces eso puede autoperpetuarse porque los que obtienen el poder, si tienes más dinero, puedes educar a tus hijos mejor que si no lo tienes. Y se produce una brecha de riqueza y se producen resentimientos. Y también creas mayores cantidades de deuda muy a menudo. Eso significa que eso es un problema en el camino. Ahora, ¿qué pasa cuando te conviertes en la mayor potencia del mundo? Eso también es siempre el caso. Sucedió con los holandeses. Sucedió con los británicos que debido a que eres tan poderoso en la producción, vas por todo el mundo y eres el mayor país comercial del mundo. Das más exportaciones que en cualquier país y más transacciones son en tu moneda. Y así todo el mundo utiliza tu moneda, que se convierte en la moneda de reserva del mundo porque todo el mundo la utiliza. ¿Y porque es la moneda del mundo? Los que quieren ahorrar en ella. Y así diferentes países ahorran en ella, lo que significa que te prestan en ella y eso aumenta tu deuda con los extranjeros porque cuando tienen un bono o tienen dinero en efectivo en ella, te lo están prestando para recuperar los dólares en el futuro. Y así es también uno de los ingredientes para hacer un tope. Están las brechas de riqueza, hay eso. Y también hay un cambio de generaciones y de psicología generacional. Es como la historia de las 3 generaciones de lo que sea, de los trapos, las riquezas, los trapos de nuevo o algo así. La generación más grande en un sentido de los que lucharon en la guerra, apreciar las cosas básicas, ese tipo de cosas. Eso es, tú lo sabes. Y luego lo que pasa es que cuando estás en la cima te vuelves más caro y a menudo más decadente. Muy decadente. Y lo que quiero decir con decadente es que puedes gastar en cosas que no son buenas inversiones y que no duran mucho tiempo. O lo que sea para entretenerte a la hora de comprar. Así que, por ejemplo, en Estados Unidos recuerdo cuando teníamos una renta per cápita que eran 40 veces la de China y empezamos a pedir préstamos a China. Así que, de todos modos, estos son los ingredientes y luego empiezas a ver que causan problemas. El problema financiero, de los conflictos internos y luego el tipo de lucha de la que estamos hablando, en la que algunos moderados dicen, ok, tenemos que hacer las cosas, reformar las cosas y hacerlas mejor. Cada uno de ellos está en su extremo. Entonces, clásicamente tienes el populacho de la izquierda y el populacho de la derecha, que son individuos que solo lucharán por ese lado. Y luego bajas y tienes ese conflicto y tienes eso internacionalmente también. Por lo tanto, cuando tienes, digamos, un país como los Estados Unidos, si se toma el porcentaje de los Estados Unidos del PIB mundial, o el porcentaje de los Estados Unidos del comercio mundial, que solía ser el mayor país exportador de comercio en el mundo. Pero En el mundo China ha ahora. reemplazado eso. Sí. Y lo del PIB, así que ahora tenemos una rivalidad y tienes diferentes enfoques de la vida y entonces dices, oh, tal vez vas a tener un conflicto. Y entonces todo el mundo se prepara para un conflicto que casi se realiza por sí mismo. Cuando tienes esta dinámica que estamos viendo, el mundo empieza a dividirse porque los países quieren alinearse con quien les va a ayudar financiera o militarmente. Si miras la historia, no es un determinante tan importante. Digamos que Estados Unidos y Arabia Saudí han estado durante mucho tiempo, no tiene nada que ver con si el sistema es democrático o no.
tiene que ver con que sus intereses están alineados y esos son económicos y militares. Y por eso vemos que cuando voy de país en país y los líderes dicen, ¿debo estar del lado de China o del lado de Estados Unidos? Lo que sea. Dicen, ok, si es económico, China es más importante para mí. Si es militar, la pregunta es si Estados Unidos estará ahí cuando los necesitemos para operar de esa manera. Y en ese tipo de cálculos lo que produce el ciclo que tradicionalmente, a menos que los rectifiques como si todos volviéramos a estar juntos de alguna manera, cuando todos estamos bien con los demás, Sí. termina causando la pelea para saber quién es el más poderoso. Y entonces es la guerra o lo que sea, y entonces hay un ganador y un perdedor y comienza un nuevo orden mundial y así es el ciclo. Entonces, ¿hay un mundo en el que nunca tendremos guerra? ¿O siempre va a ocurrir algún tipo de guerra del modo que la dinámica de poder cambia y esto simplemente continúa? Es tan interesante porque a mediados de 1600, esto es muy interesante, a mediados de 1600 hubo 30 años de guerra, lo llamaron la Guerra de los 30 años en Europa, y no dejaban de golpearse unos a otros, y fue entonces cuando se inventaron... Y fue entonces cuando se inventaron los países, tal y como los conocemos. Antes de eso, no había fronteras. Fue el ganador se lleva todo. Era una especie de este Sí, es mi era solo espacio. como, sí, era como si no hubiera límites. Y lo que importaba era el poder, y si querías algo que el otro tenía, ibas a buscarlo y él haría lo mismo contigo. Y había esta lucha constante sobre las cosas, y luego, en los años 1600, también se peleaban por la religión. Está la reforma religiosa y las otras, que también tenían que ver con el poder porque la iglesia era poderosa. Pero de todos modos, así que inventaron los países como los conocemos con fronteras. Y eso determina lo que pasa en sus fronteras y así sucesivamente. Y por supuesto, y eso redujo durante los siguientes 100 años, casi no hubo guerras. Interesante. Y cuando llega el momento, no hay un sistema legal universal, no hay una policía universal. Ujú. Así que si no tienes un sistema legal universal, ha habido intentos de eso con las Naciones Unidas, o antes de eso, la Liga de las Naciones. Lo intentaron, pero el poder manda, así que habrá pruebas de poder. Todo se reducirá a pruebas de poder. Pruebas de poder, eso es. Sí. ¿Has elaborado una plantilla para evaluar la salud de un país y lo que le lleva al éxito o al fracaso? ¿Cuáles son las principales métricas que has ideado para evaluar y en qué punto se encuentra Estados Unidos ahora mismo en esa evaluación? Am, quiero que todo lo que hago no sea opinable. Quiero que todo lo que hago para tomar medidas de la salud. Y había 18 mediciones diferentes de la salud que se puede ver en el libro. Así que podrías verlo como un indicador de salud y luego podrías ver con esos como un indicador de salud. ¿Qué crea el pronóstico de los próximos 10 años para eso? Porque si estás sano, entonces tendrás un mejor pronóstico si no estás sano. Y así hay 18 de ellos. No te voy a Sí, llevar a sí. través de ellos, Ujú. pero cualquiera que aparece para ir a través de ellos se podía ver. Pero hay cosas básicas como, primero, ¿estás financieramente sano? ¿Qué aspecto tiene tu cuenta de resultados y tu balance? ¿Gastas más de lo que ganas o ganas más de lo que gastas o estás ahorrando? ¿Qué aspecto tiene tu cuenta de resultados y tu balance? Un gran indicador adelantado es el nivel relativo de educación y aquellos que tienen una población más educada. Y podrías ver que los números aumentan.
En estos gráficos se puede ver cómo aumenta o disminuyen los niveles de educación en uno u otro país, así que podrías ver cómo está Estados Unidos en su educación y cómo están otros países y esa brecha. ¿Está mejorando o empeorando? Porque los niveles de educación son muy indicativos del bienestar y del comportamiento económico. Relacionado con la educación está el civismo. El civismo no es... Así que se aprende educación como hechos y como hacer cálculos y cosas. Ese es un tipo de educación, pero también se aprende cómo comportarse con los demás, el civismo, la idea del respeto, etc. Así que tienes una sociedad civilizada de comportarse bien. Eso es parte de ello, y eso suele ocurrir tanto en el hogar como en el sistema escolar. La escuela no puede hacerlo todo. Y podrías ver estos números y son un problema en términos de este tipo de números, el civismo. Y tenemos retos como que hay algunas familias, a menudo solteras, que tienen problemas financieros y no tienen esas circunstancias. Y, y luego tienes un problema de opiáceos. Tienes otras cosas que aguantan la línea. Ok, el Estado de Derecho. Los países que tienen Estado de Derecho y el respeto a la ley que mantiene el orden y con eficacia. La pérdida de... Cuando los índices de criminalidad suben, realmente es un problema. Un muy buen indicador son los niveles de corrupción. Hay un índice de corrupción que todos los países tienen y que pueden obtener para cada país. Puedes ver cómo cambia y a medida que sube hay una correlación negativa del 52% con el crecimiento de un país y su corrupción en los próximos 10 años. Ok, así que ¿Dónde están los Estados Unidos en este momento? Los Estados Unidos están razonablemente bien. Razonablemente bueno en el elemento de la corrupción. Razonablemente bueno. ¿Dónde está México, supongo? Mal. Sí. Rusia es mala. Es interesante porque estos son predictores del futuro. Y lo que descubres es que si miras a Rusia, lo pondré como ejemplo, está bendecida con los mayores recursos naturales de cualquier país del mundo. El valor de sus recursos naturales es un 40% más alto que el siguiente país, que es Estados Unidos. Y hace un buen trabajo al tener una población educada. Pero sus problemas culturales, no está muy endeudado y demás, pero sus problemas culturales en términos de estas cosas como la corrupción. Además hay muchas medidas de burocracia frente a eficiencia. Burocracia frente a eficiencia, muchas medidas de actitud. ¿Puedo crear un negocio y hacer realidad mis sueños? Se pueden ver las diferencias entre los países en cuanto a esa actitud. Y también se puede ver en la burocracia. ¿Cuánto tiempo se tarda en crear una empresa? Hay estadísticas de este tipo, así que verás un montón de ellas en el libro. Sé que es una gran parte de tu misión es cerrar la brecha educativa en torno a la economía para que la gente entienda realmente sobre el dinero, cómo utilizar el dinero de manera efectiva y solo la comprensión en general. Si pudieras, de nuevo, estoy compartiendo escenarios hipotéticos, pero si pudieras cambiar algunas cosas sobre cómo aprendemos sobre el dinero, 2 o 3 cosas clave, ya sea en el sistema escolar o lo que desearías que los padres supieran, que enseñaran a los niños de 15 años, ¿cuáles serían esas cosas que desearías que los niños supieran más sobre el dinero? Bueno, creo que tú lo has dicho. Si hubiera educación y experiencia desde los 5 hasta los 15 años, eso lo cambiaría todo. Aprendemos de forma diferente. Los científicos han demostrado que antes de la pubertad aprendemos de forma interna, y encontrarás que muchas personas tuvieron su pasión alrededor de los 12 años.
porque eso tiene que ver cómo cambia el cerebro. Pero si tomas eso de los 5 a los 15 años y lo incorporas al sistema educativo y a la práctica del ahorro, el gasto, etc., no necesitas un doctorado en este tema. No lo necesitas. Lo que lo del dinero es algo muy, muy básico. Si puedo comprarlo por lo menos de lo que lo vendo, Sí, sí. es algo bueno, muy bueno. Cuanto más volúmenes pueda hacer, mejor. Luego hay costos fijos y hay costos variables. Así que si voy a construir un puesto de limonada, ¿ok? ¿Qué me va a costar? Bien, Ajá. eso es un gasto de capital, ¿de acuerdo? Claro, claro. Pero es todo lo mismo que podrías aprender a esas edades si no lo haces. Hay un buen juego. Quiero decir que siento que lo siguiente debería ser un juego que los niños puedan aprender a jugar. No sé si es el nuevo Monopolio o lo que sea. Tengo un hijo que su pasión es EdTech, tecnología educativa, Ajá. y quiere que haga eso con él. Y quizás Sí. espero que algún día... Por favor, sí. Ryan, por favor, necesitamos un juego para hacerlo simple. Luis, no es que no esté ocupado. Te entiendo, lo entiendo. Así que volviendo a los Estados Unidos y China, el gran ciclo, ¿dónde está China en el gran ciclo? Bueno, China está en esta etapa en la que he estado un montón de... Permíteme expresarlo de esta manera. Pasé mucho tiempo en China a partir de 1984. No para ganar dinero porque no tenían dinero, Mm, sino porque tenía mucha curiosidad. Y luego llegué a conocer y a gustar a la gente y pude ayudarles a desarrollar sus mercados de valores y cosas vaya. así. Y me gusta el trabajo significativo y las relaciones significativas. Eso es lo mío. Desde que llegué, desde 1984, cuando empecé, la renta per cápita ha aumentado 26 veces. La tasa de pobreza media por el hambre pasó del 88% a menos del 1%, y la Vaya, esperanza de vida aumentó una media de 10 años. vaya. Así que la pobreza solía estar en el 80%. ¿Perdón? Dijiste que era el 80% en el 84. El hambre era del El 88%. hambre. El Vaya, hambre. Ese tipo de vaya. pobreza, no Sí, muy sí. seguro de tener una comida cuadrada. Y he visto cómo lo hacen. Creo que hay... Y, y entonces lo que ha pasado es que se han convertido en una potencia más o menos comparable a los Estados Unidos en algunos aspectos, un poco por delante o en otros un poco por detrás, etc. Y eso es en la mayoría de las cosas, ¿ok? Esa lista de 18, si yo fuera a Sí. bajar por esa lista y diría, ok, ¿tienen ellos gente mejor educada que nosotros? Bueno, depende de lo que... Casi depende, estamos hablando de educación pública, estamos hablando de media, tienen más, lo que sea. Si hablamos de la militar, depende. ¿Esta es esa región? ¿Es de ese tipo o es del otro tipo o algo así? Pero es comparable. Si hablas de tecnología, cuando fui por primera vez a China, le daba calculadoras de $10 a la gente y pensaban que eran aparatos milagrosos. Vaya. Ahora bien, si lo tomas en inteligencia artificial, y la mayoría de las tecnologías ahí depende de uno. Puede haber adelante en algunos y en otros no. Lo que significa es que han llegado a ser una potencia competitiva líder. No hay ninguna otra potencia competitiva como esa. Ahora, muchos países, lo que da miedo, son más o menos comparables en lo militar, lo que significa que si hay una guerra, si tenemos una guerra con Rusia, no es que Estados Unidos sea militarmente dominante o algo así, y más países se han convertido en eso. Gastamos más y tenemos bases en 70 países, pero al mismo tiempo eso significa
que estamos sobreextendidos o ampliados, y no significa que se gane una guerra. Y si hubiera una guerra en Europa, todos saldrían perdiendo. Y hay diferentes tipos de guerras, tanto ciberguerras como guerras militares y similares, ¿ok? Así que lo que tenemos ahora es una situación en la que existe esa rivalidad que podría ser un buen enfrentamiento saludable. Sin embargo, la historia ha demostrado que cuando se trata de quién va a establecer las reglas del juego puede haber desacuerdos. Y si hay desacuerdos, ¿cómo se resuelven? Como en el Claro. caso del conflicto comercial, no es como si tomáramos las dos partes, lo lleváramos a la Organización Mundial del Comercio y dijéramos que vamos a alegar nuestros casos. Y luego ustedes tomarán una decisión. Ni Sí. siquiera pensamos en eso, ¿verdad? Ellos dirán, voy a hacer esto si tú haces esto. Y ahí es donde Sí. estamos más o menos. Así que el mundo se está rompiendo en estas partes, donde hay dos lados. Hay dos lados tipo, si miras la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, están las potencias aliadas y las potencias del eje, y luego están en Europa o en Asia. Y hay diferentes alianzas en Europa que hay en Asia porque cada uno tiene sus propios intereses y se está desarrollando de esa manera. Por lo tanto, cuando tomas a Ucrania y miras a Ucrania y eso está más alineado con el otro lado, llamémoslo las potencias del eje, que son los retadores de los Estados Unidos. Y hasta cierto punto, las potencias de la Euro-OTAN. Y tienes ese conflicto y puedes ver en una serie de estadísticas o acciones cómo se están alineando los bandos. Por ejemplo, solo preguntan, ¿vas a aplicar las sanciones o no? ¿Vas a hacer esto y lo otro? En las Naciones Unidas, ¿votaste contra Rusia o no? Y así sucesivamente, y puedes ver todas esas cosas y puedes ver cómo se alinean los bandos. Por ejemplo, India se alineó con Rusia. Y así puede ver cómo esto se alinea y se puede ver que estamos llegando a esto. No hay conversaciones y Mm, comunicaciones, que es incluso educado entre los dos países en este momento y esas cosas. sí. Y ahí es donde estamos. Y si miramos la historia, ese es un lugar peligroso para estar. Sí. ¿Y qué crees que pasará si no nos preparamos para el cambio de orden mundial entonces? Creo que toma nuestras tres cosas. Creo que hay más de una posibilidad de una mala estanflación, una muy mala estanflación debido a la dinámica. Creo que diré una posibilidad entre tres, pero creo que en realidad es probablemente más alta que eso, de que tengamos un tipo de conflicto interno de guerra civil De verdad. en el que no se sigan las reglas, no se hagan los compromisos. Eso puede ser que los que no aceptan perder una elección, que hay movimiento de Mm, personas a diferentes estados que creen que los representan mejor. Y hay una polaridad que se desarrolla en el ir a diferentes estados y que no está obedeciendo al gobierno central. Así que ahora se convierte en una ganancia de poder, un juego de poder. Todos están discutiendo sobre todo y es casi como si se estuvieran matando unos a otros. Y estamos en una sociedad. Tengo otro principio que es, cuando las causas que apoyas son más importantes para ti y para otros que el sistema, este sistema está en peligro. Entonces, vas a luchar. Literalmente, estamos aquí pensando si lucharemos o tendremos protocolos para tener desacuerdos pensados y lograr superarlos. Por eso me encantan tus principios y protocolos. En tu opinión, ¿cómo han sido estos últimos años? Para ti, en la historia de la inversión y la historia de los últimos 40 a 50 años.
¿Es este un momento realmente malo en tu vida o es solo otro mal momento, pero no peor que los tiempos malos anteriores? ¿Te refieres en el mundo? En el mundo. Sí. Hay 3 cosas que están sucediendo ahora, las 3 cosas más importantes que están sucediendo a grandes niveles, que no han existido desde el periodo de 1930 a 1945. Y es importante conocer esas 3 cosas y luego entenderlas bien. La primera es, ¿qué está pasando con el dinero y el crédito cuando se llega a algo como una tasa de interés 0? Y tú necesitas poder adquisitivo, el gobierno necesita poder adquisitivo, pero no pueden imponer impuestos. Entonces lo que tenemos es la producción de mucha deuda y el Banco Central imprime dinero. Y compra esa deuda para gastar. Y la última vez que eso pasó, comenzó en 2008 con las tasas de interés a 0. No podían bajar más las tasas de interés, así que tuvieron que imprimir mucha deuda y el gobierno intervino y la compró, ¿de acuerdo? Y estamos llegando al final de un ciclo de deuda. Así que esto es algo grande, porque ¿de dónde viene el dinero y quién recibirá qué? El gobierno lo determinará, lo imprimirá y esto devaluará el dinero. Así es como el flujo de dinero es un gran asunto. Ese es el número 1. El segundo son las brechas de riqueza y política que están causando grandes conflictos a lo largo de la historia. Siempre han sido las principales cosas por las que todos han luchado, es decir, dinero y poder, particularmente poder político. Así que lo que tenemos es una situación cuando hay una gran brecha de riqueza y tienes una recesión económica. Particularmente, si tienes una gran cantidad de deuda, al mismo tiempo, estás listo para pelear. Quiero decir, eso ha sido cierto a lo largo de la historia y se refleja en la brecha política. Así que esta es la clásica brecha política de izquierda a derecha. Está bien. Capitalista, socialista, ¿cómo lo distribuyes? ¿Cómo vas a lidiar con eso? Eso se convierte en el otro, ¿y cómo luchas? Eso es el segundo de los dos. Esta brecha de riqueza política que está causando el conflicto y está ocurriendo en un momento en el que no tenemos mucho dinero porque estamos imprimiendo. No estamos en una buena posición financiera, estamos imprimiendo y distribuyendo. Entonces, todavía estamos pagando la deuda, ¿verdad? Sí, pero con dinero ficticio. Me refiero a lo que pasó. COVID fue un buen ejemplo. Está bien, tienes COVID. Y mucha gente y empresas tuvieron caídas en sus ingresos, que serían ruinosas. Ok, si los cheques no hubieran salido, habríamos tenido una revolución, ¿verdad? Y así esos cheques y cómo salvar todo, etc. Y no es como si el gobierno tuviera dinero real. Como si no tuvieran dinero. Ya deben mucho. Entonces solo imprimieron más dinero para dárselo a la gente. Así que hicieron más deuda y luego el gobierno y la Reserva Federal lo imprimieron. Los cheques salieron, lo que disminuye el valor del dinero y cambia las cosas. Sí. Entonces la tercera cosa es el ascenso de una gran potencia para desafiar a una potencia existente, como el ascenso de China para desafiar a los Estados Unidos. En toda la historia hay órdenes mundiales, lo que significa que existe el poder dominante. Es casi como en la naturaleza, el toro grande o algo así. De todos modos está el poder dominante, y luego lo que sucede es que en 1945, al unirnos, entramos al orden mundial americano. Nosotros, los Estados Unidos, ganamos la guerra y terminó. Y después en 1945, los vencedores del mundo dividieron el mundo de la guerra. Teníamos el 80% de lo que se consideraba dinero en ese momento, el oro. Representábamos la mitad de la economía mundial. Las reglas fueron establecidas básicamente en Estados Unidos. Por eso, las Naciones Unidas están en Nueva York, el Banco Mundial y el FMI
están en Washington, D.C., porque comenzamos el siglo americano. Y entonces, ahora estamos en un momento en el que nunca hemos tenido a alguien, otro poder, desafiar a José de la misma manera. Existía la Unión Soviética, pero siempre fueron una fracción del tamaño económico, por lo que no podían competir de la misma manera. Tenían armas nucleares, pero no tenían el poder económico. Pero ahora estamos tratando con China, que se está convirtiendo en una potencia. He pasado mucho tiempo en China en los últimos 36 años y admiro cómo están haciendo muchas cosas. Correcto. Quiero decir, sé que es controvertido decir eso, pero en términos de cómo ellos son una potencia, sí. Sí, Desde que gran comencé poder. a ir allí, sus ingresos promedio han aumentado 30 veces. Son un poder comparable y también están creciendo más rápido, y eso tiene un efecto. Así que esas tres son cosas que nunca habían sucedido en mi vida antes. Pero ocurrió antes en la historia, lo que me llevó a estudiar lo que sucedió en la historia y las lecciones que pude obtener. ¿Cuáles son esas tres cosas? Dinero y crédito. Brechas de riqueza y políticas en el auge de China. ¿Qué debe hacer alguien como yo? O alguna persona de 30, 40, 45 años, de 20 años. ¿De qué debe estar consciente? ¿Cómo debería aplicarla? ¿Se aplica a la gente en general en Estados Unidos o solo a los ricos? ¿Qué deberíamos estar pensando? Nos afecta. Afecta a todo el mundo. Empecemos por nosotros mismos. Más importante, olvidemos lo de fuera. Podemos estar sanos y fuertes. ¿Y qué necesitamos hacer para saber eso? Hay que estar juntos en esto, como si pudiéramos remar en la misma dirección. Está bien. Si podemos tener un desacuerdo reflexivo y superar eso, si podemos estar juntos, los ricos y los pobres. Y si lo descifras. Y sé que suena tan difícil, pero al mismo tiempo, si lees la historia y ves lo que sucede cuando no es así, cuando tienes una guerra civil, podríamos estar al borde de una. Eso suena muy loco, pero la verdad es que en la mayoría de los países, casi cada siglo, hubo una guerra civil o una revolución. Alguna forma de guerra civil o revolución. Entonces es casi inevitable que vamos a tener algo. Ok, lo resuelves, o empiezas a pelear tan mal que realmente terminas diciéndole tus pensamientos. Hasta que lo resuelvas. Hasta que lo soluciones. Pero bueno, Sí. una vez que cruzas cierta línea, no hay vuelta atrás. Está bien porque haces el daño, demonizas a esa persona o a esa clase de personas como tal enemigo, que la comunicación se ha ido y la pelea, bueno, ves esto en la política hoy. En otras palabras, hay un respeto por el sistema y un respeto mutuo para tratar de encontrar una solución a este tipo de cosas, o harán cualquier cosa para ganar. Porque una constitución o ley solo te llevará hasta cierto punto. ¿De acuerdo? Tiene que haber un elemento de respeto. Si piensas en la elección presidencial, es algo bastante notable que nosotros como país, como pueblo, cuando alguien puede ganar el voto popular, otra persona gana el voto electoral, no hay ni siquiera un argumento. En otros países, aquellos que tuvieron el voto popular dirían, ¿qué demonios? Gané el voto popular, creo que importa. Y alguien dice voto electoral y así sucesivamente. Bien, no hay una pregunta sobre eso. Bueno, ahora cuando empiezas a decir, ¿de acuerdo? ¿Es esta foto la que vota? ¿O esta cosa? ¿O aquella? ¿Y hasta dónde estás dispuesto a llegar para luchar? E importan las reglas cuando empiezas a cruzar esa línea y haces daño. Lastimas y apartas. Luego, aceleras este proceso. La gente debería saber cómo se ve eso. Cuán terrible es. Entonces, tal vez, si saben esto, puedan empatizar un poco. Sin embargo, noto que la gente no lo ve. Vivo en Greenwich, Connecticut.
que tiene el ingreso per cápita más alto del país y también la mayor brecha de riqueza. La mayoría de las personas en Connecticut son bastante ¿En serio? pobres y en algunos casos muy pobres. Vaya. Te daré un ejemplo. Esta es la comunidad en la que mi esposa trabaja para ayudar a los estudiantes de secundaria. El 22% de los estudiantes de secundaria en Connecticut están desconectados o desenganchados. Lo de desenganchados significa que tienen un índice de ausencias mayor al 25% y están reprobando materias. No se presentan a clase. Así es. Aparecen el 75% del tiempo y están fallando. O están desconectados y no saben dónde están, han dejado la escuela. 22%, 1 de cada 5. Entonces la escuela Wow. no les está funcionando y están en áreas extremadamente pobres. Y ahora, con el coronavirus. Y así sus esfuerzos y los nuestros son filantrópicos. Eso fue lo que la involucró. No tienen computadoras, no tienen conectividad, tienen problemas para conseguir comida, obtienen comida en la escuela, necesitan la comida de la escuela porque no tienen suficiente comida. Ok, y esto es Connecticut, y está justo en la carretera, así que tuvimos que comprarles a estos niños 60,000 computadoras. Wow. Luego, estamos tratando de conseguir conectividad y demás, y empiezas a ver esto. Ok, este es el mismo mundo. Ahora vivo en un vecindario con mi comunidad y luego está el otro. No se entienden entre sí. Ellos no han vivido allí y de hecho hay resentimientos en ambos lados. Las personas en mi comunidad no se sienten. Son muy ricos en comparación con esas otras personas, pero también en cuidar a sus familias, en educarlas. Tienen sus propios desafíos, el equilibrio entre la vida laboral y personal. Tienen sus inseguridades financieras, así que en eso se están enfocando. Y entonces, podrían pensar que estas otras personas no se están cuidando a sí mismas. ¿Por qué no se esfuerzan por salir adelante? ¿Sabes lo que es ser un niño creciendo en ese vecindario y tratando ¿de qué estás hablando? ¿No puedes salir adelante por ti mismo? Quiero decir, bueno, hay un problema. No hay suficiente comida, hay pandillas incluso caminando a la escuela. Vecindarios donde hay tiroteos de pandillas y no hay suficientes policías para controlarlos bien. Así que estos dos mundos existen y luego los otros. Bueno, dicen, aquí estamos. Y tú andas por ahí con tus coches y ropa elegante y así sucesivamente, y nosotros estamos sufriendo. ¿Qué es esto? Y así, no se entienden entre sí. ¿Tenemos que superar esto? Creo que tenemos que hacerlo juntos. De lo contrario, nos vamos a matar entre nosotros. ¿Cómo logramos? ¿Cuál es la cosa principal que ambas partes necesitan? Ya sea en Greenwich, Connecticut o en los Estados Unidos en diferentes lados. Es empatía. Es compasión. ¿Qué es esa cosa que ambas partes necesitan en cualquier dicotomía entre ricos y Bueno, pobres? está la parte intelectual y la parte emocional que necesitan. Ok. Intelectualmente, lo que necesitan es, y tal vez, emocionalmente, el miedo y la comprensión. ¿Que a dónde llevará esto? Será devastador si no lo abordan juntos. Y miras la historia. Necesitas el miedo. No necesariamente puedes dar a las personas empatía o amor. Podríamos decir, oh, deberían preocuparse por la otra persona. ¿De acuerdo? Eso es pedir demasiado. Sí, eso Sí. no es realista. De acuerdo, pero realista es que si no lo haces, si no lo hacemos todos juntos, todas esas cosas que tienes, bueno, ya no las vas a tener más. Y de repente, las cosas que son básicas, cuídalas. Y luego si te das cuenta que es productivo, ¿qué necesitas para tener éxito? Todo lo que tuve cuando crecí fueron padres que me querían y me cuidaban. Fui a una escuela pública y salí a un mundo en el que había igualdad de oportunidades. Esas son las cosas que necesitas. Y atención médica. Cuando eres joven, no necesitas mucho de eso. Así que esas son las únicas cosas que necesitas. Incluso en estas comunidades,
A veces no puedes conseguir a los padres, pero puedes encontrar personas que se preocupan por ellos, como sus maestros y demás. Pero tienes que intentar luchar por la igualdad de oportunidades. ¿Crees que tenemos igualdad de oportunidades? No, por supuesto que no. Mira cualquiera de las estadísticas. Quiero decir, puedo darte ejemplos. He estudiado este tema porque, primero, cuando el populismo comenzó a surgir, y pensé que eso era, necesitaba estudiar a Donald Trump como un populista, y entonces ese está en todo el mundo, y necesitaba estudiar eso en los diferentes quintiles, el 20% superior, el siguiente 20%, y así sucesivamente. Y vi cómo son las imágenes de las vidas de la mayoría de las personas, el 60% inferior, y la igualdad de oportunidades. No pongamos eso en perspectiva. Aquellos en el 40% superior gastan en promedio, en la educación de sus hijos, 5 veces más dinero que aquellos en el 60% inferior. Es algo increíble. No es algo malo. Esos padres se preocupan porque sus hijos tengan una buena educación. Entonces ellos lo hacen y cuidan de sus hijos. Los están educando bien y todo eso. Pero no estar bien educado significa que no vas a tener la misma oportunidad. Y a medida que eso se vuelve más y más estrecho, tienes ese fenómeno que sabes. Así que hay muchas maneras de medir si hay igualdad de oportunidades. Pero ni siquiera sé si podemos estar de acuerdo en que deberíamos tener igualdad de oportunidades. Haría una encuesta a la gente estadounidense para ver si podríamos estar de acuerdo en que tengamos igualdad de oportunidades. Ok, ¿eso sería un logro? Entonces, si pudieras hacer eso, diríamos, ¿puedo tomar medidas métricas? ¿Por cuáles indicadores claves de rendimiento por los que podría decir cómo estamos con el objetivo de igualdad de oportunidades? Y luego monitorear eso y decir, ¿está mejorando o empeorando? Si pudiéramos hacer eso, lograríamos mucho. Sí, tenemos que llegar a ese punto primero. Esto es fascinante. Tengo curiosidad por la mentalidad de hacer dinero. Existe una brecha masiva de riqueza. Hay personas que están haciendo dinero y otras parecen estar haciendo más y más dinero, y otras que siempre parecen estar atrapadas en la capacidad de ahorrar y de invertir. Siempre parecen quedar atrapadas en no hacerlo. ¿Cuál dirías que es la mentalidad que tienen las personas adineradas respecto a lograrlo y hacer crecer su dinero para ellos, frente a la mentalidad de las personas que permanecen atrapadas sin lograrlo? Quiero distinguir. Hay grandes diferencias en oportunidades. Sí, Entonces, digamos, suponiendo que tienes a dos personas con oportunidades comparables, sí, y luego iban a hacer eso. Está bien. sí, La prueba del malvavisco. Como sabes, aparentemente es, tomas a un niño y le dices, está bien, puedes tener un malvavisco ahora, o podrías tener 2 malvaviscos en 15 minutos, o algo así, si no te comes el primero, sí. si no te comes el primero. ¿Verdad? La guerra se juega ahora como un ejército de tierra a ejército y con sanciones, pero él tiene otras armas y en lugar de bajar probablemente escalará. Pero él tiene otras armas. Y en lugar de bajar, probablemente escalará. Mm, Ok, eso es un juego de la gallina. sí, Y es un juego muy peligroso. sí. Ok. Y hay otras cuestiones a nivel mundial. Por ejemplo, estamos viendo cómo se resuelven estas alianzas. Y cómo Estados Unidos, por diversas razones, se retira de Oriente Medio y China se acerca más. Mucho más. Así que estas tensiones existen y el poder también existe. Ahora hay más países con armas nucleares que antes. E incluso se habla de operaciones militares conjuntas entre China e Irán. Y así ves que estos bandos empiezan a alinearse. Si digo que hay una posibilidad entre tres de que se produzcan algún tipo de confrontación militar que nos asuste,
no creo que sea demasiado alta. Creo que es mayor que eso. Así que eso significa que creo que nos dirigimos a unos tiempos arriesgados, porque cualquiera de esas cosas no es normal. Cualquiera de esas cosas no es lo que Sí. estamos acostumbrados. Eh, Pero sí. si todo el mundo se preocupa, no tiene por qué hacerlo. Ujú. Si ambas partes piensan en cómo es eso y dicen que debemos unirnos y asegurarnos de que eso no ocurra. Sí, eso requeriría que fuéramos seres humanos racionales. Y que tuviéramos alguna sabiduría interior y una conciencia mayor que la Bueno, nuestra. esa es una de las razones por las que estoy tratando de transmitir. Transmití a través del libro que era un estudio para mi propio beneficio, pero también hice una animación y para tratar de transmitirla, para ayudar a la gente a Sí. entender esto. La animación la publiqué hace un mes, tiene 11 millones de visitas, es muy digerible. En Sí. YouTube si la gente... Lo tendremos todo enlazado en nuestra descripción en audio y en YouTube para que la gente lo vea. Es realmente impactante. Tengo curiosidad de nuevo. ¿Has visto muchos en las últimas 4 o 5 décadas de estar en esta industria y en este negocio y en el mundo financiero con todo lo que ha sucedido en el último par de años? No solo la pandemia, pero los mercados de valores subiendo y bajando, las guerras, los conflictos internos de los países, todas estas cosas diferentes, criptorecurrencias llegando, la descentralización del dinero, todas estas cosas diferentes. ¿Qué crees que va a pasar en los próximos 10 años con toda la agenda 2030 que se habla? ¿Qué crees que va a pasar en los próximos 10 años? am, Debo decir que una cosa cuando hice eso, descubrí las tres fuerzas que mencioné, descubrí una cuarta y una quinta que son muy importantes y muy grandes. Una es que, curiosamente, los actos de la naturaleza en forma de sequías, Mm. inundaciones y pandemias han traído un mayor impacto de las cosas de las que he estado hablando en términos de costo de más vidas o derribo de más civilizaciones. Realmente una gran cantidad. Esos actos de la naturaleza. Creo que eso es algo de lo que debemos preocuparnos. Pero número 5. Durante largos periodos de tiempo, 10, 15, 20, 30 años, la fuerza más poderosa es la capacidad del hombre para adaptarse e inventar. Una tremenda capacidad de adaptación e invención. Así que verás gráficos en el libro y verás aquí una gran depresión y aquí una guerra. Y cuando ves esas cosas, parecen parpadeos en el gráfico de la esperanza de vida per cápita y demás. Y por lo tanto, hay una tremenda capacidad para hacer frente a todas las otras cosas y el hombre puede adaptarse a ella bien. Y la inventiva durante este periodo de tiempo debe ser, creo que realmente grande porque lo que estamos utilizando cada vez más son los tipos de tecnología, la inteligencia artificial y así sucesivamente. La capacidad de pensar y recoger datos y utilizar el ordenador para ayudarnos con eso es una fuerza muy, muy poderosa, realmente poderosa. Ahora bien, como cualquier fuerza, también es una fuerza arriesgada, porque puede utilizarse tanto para el mal como para el bien. Pero creo que el mundo evolucionará. Tendremos estos ciclos en el mundo. Así que eso es lo que ves. Ves estos ciclos y luego ves la evolución a través de esos ciclos y la adaptación. Y eso es lo que espero. Pero diría que hay las probabilidades que te di antes que me preocupan. Así que, pues muchas cosas serán desconocidas. Pero tenemos mucho potencial y muchas cosas de las que preocuparnos. Has creado tanta riqueza para ti, has estado construyendo tanto y todavía estás muy ocupado. No es que hayas terminado de ninguna manera, todavía estás creciendo, pero si estuvieras en tus 30 o 40 años en este momento y hubieras estado construyendo un negocio y creando un equipo y tratando de establecerte para ser saludable en todas las
diferentes áreas de tu vida, ¿cómo estarías pensando si estás en tus 30 o 40 años sobre los próximos movimientos que deberías hacer como individuo? Oh, es muy interesante porque hay un ciclo vital, pero el resultado del ciclo vital es que en tus primeros años, a menudo tus años más felices y los años más felices se extienden justo hasta un poco después de salir de la escuela. Así que hay tres fases. La primera fase es que dependes de los demás. Intentas aprender y tener éxito, y luego sales de la escuela y eres idealista. Puedes hacer todo. No tienes muchas obligaciones, te haces cargo del trabajo y demás. Ujú. Ese es un periodo feliz. Luego tienes un reto de conciliación de la vida laboral. Y la vida es más dura de lo que esperas que sea normalmente. Y esa noción de que voy a tener fácilmente un éxito tremendo es difícil. Y si tomas el periodo menos feliz de la vida, según las medidas de felicidad en la mayoría de las sociedades, viene en realidad algo así como el periodo de 45 a 55, 50 años. Eso es. Eso es porque tienes el equilibrio entre la vida laboral y la vida privada. Tal vez la relación que tenías con tu cónyuge no es, o lo que sea, tu pareja no es tan maravillosa como habías imaginado. Es entonces cuando las tasas de divorcio son más altas, estás desbordado, tienes que cuidar de tus hijos y de tus padres. Es una Familiares. fase dura. Sí. Es una fase dura. Y luego lo que pasa es que cuando pasas eso, es muy interesante. Después de los 55 años, hasta que la persona se acerca a lo que sea que la va a matar, eso que va a terminar con tu vida, es el periodo de tiempo más feliz, incluso más feliz que el periodo anterior por los registros, porque te vuelves libre. No estás tan pendiente de ¿soy el mejor logro? Estoy bien, eres tan suficiente, tienes las opciones, lo que sea. Y no tienes que cuidar de tus padres, no tienes que cuidar de tus hijos. Los hijos han crecido y después tus padres han fallecido y así sucesivamente. Así que ese es el patrón. Y cuando piensas en esto en términos de, digamos tu pregunta, bien, ¿cuál es el consejo? Mi primer consejo es meditar. Meditar. He descubierto que la meditación, yo hago meditación trascendental. Encuentro que eso me da una calma y una ecuanimidad para lidiar con mis realidades que están llegando a mí. ¿Ok? La vida es solo una cuestión de elecciones y he encontrado, generalmente hablando, cuando las cosas están en desacuerdo y hay este conflicto, si das un paso atrás con la cabeza clara, puedes conseguir la mayoría de cada una de las cosas que crees que están en desacuerdo. Por ejemplo, en este equilibrio de la vida laboral, la mayoría de la gente piensa, bueno, tomo más tiempo libre y lo quito del trabajo. O tomo el trabajo y se lo quito al tiempo libre y así sucesivamente. Pero la verdadera respuesta a la pregunta es, ¿cómo voy a ser eficiente para obtener más de un día o más de una hora? Y si estás con ecuanimidad, miras tus circunstancias y dices, ok, ¿cómo puedo obtener más? Entonces puedes poner más vida en la vida, porque reduces eso, Sí. pero tienes que tener esa ecuanimidad. No una sensación de que el estrés y estas cosas me están pasando y estoy enojado y estoy molesto porque eso te va a dañar físicamente. El estrés es un asesino y además no te hará tomar las mejores decisiones. No es para nada bueno. Así que estoy tratando de dar una ecuanimidad y repito, el dolor más la reflexión es igual al progreso. Reflexión, calidad, reflexión no solo a ti mismo, sino incluso preguntando a la gente y buscando principios de otras personas que están en esa misma situación. No es que sea la primera vez que pasas Sí. por esto o que alguien pasa por esto.
Así que cuando preguntes a otros, ok, ¿cómo lidias con el equilibrio de la vida laboral u otras cosas? Encontrarás cosas interesantes y podrás lidiar con ello. Bien, entonces la meditación sería una cosa. Y esa ecuanimidad de mirarlo y darte cuenta de que son solo tus decisiones, no es el mundo el que se mete contigo, pero es el mundo, es como... El mundo está pasando. Sí, Es la realidad, sí. es Bien. un enfoque de la vida. Sí. ¿Siempre fuiste meditador? Empecé en 1969, así que he sido más o menos... He olvidado lo que era en ese momento, lo que sea. Ajá. No, 2 años entonces. como 18 o algo así, o 20 o lo que sea, 22, no sé. Sí, me quedé con eso. Y eso es probablemente lo que te ayudó a superar la pérdida financiera en 1984. Supongo que la vergüenza o la humillación pública que puede haber enfrentado, ya que era pública, y procesar tus Me ayudó a emociones. superar todo. Perdí un hijo, Ujú. mi mayor pérdida. No hace ni 2 años. Un hijo de 42 años. Oh, Dios mío. Hubiera preferido morir. Hubiera preferido perderlo todo. Y tuve... Y bueno, pero fue eso. Y es como la oración de la serenidad. La oración de la serenidad. Dios, dame la aceptación, la capacidad de aceptar lo que no puedo controlar. Y el poder de controlar lo que puedo y la sabiduría para distinguir la diferencia. Y entonces, sí, porque la vida te pasa y no puedes quedarte sentado lamentándote. No quiero decir que cuando el daño sucede no puedas nutrirte y cuidarte, pero luego viene un periodo de reflexión y tienes que lidiar con ello. Así que la meditación y esa ecuanimidad son muy importantes. Extremadamente importantes. Ya tú sabes. Acabo de perder a mi padre hace 3 meses de forma inesperada y ha sido un proceso de duelo y de muchos momentos hermosos de agradecimiento, pero también de mucha tristeza y casi cada pocos días mucha tristeza que me invade en diferentes momentos. Lo conozco bien, y esa es la forma en que lo veo. No te compadezcas por sentirte triste. Entra en eso. Entra en eso. Sí, En otras palabras, cuando pienso en mi hijo y tú piensas en tu padre, y ahí está la falta, entra en eso. Está bien porque él, a su manera, está contigo en cierto sentido. Conservas ese recuerdo, así que es agridulce. sí, Y lo que sucede es que con el tiempo, la dulzura aumenta en relación con la amargura. Y también aprender la lección de amar y valorar a todas las demás personas en tu vida. Ve a abrazarlos, ve a pasar el tiempo con ellos, ve a apreciar, a oler las flores que quedan porque hay otras alegrías a tu alrededor. Y entonces, date cuenta de que tu tristeza se debe a que te han quitado algo que debía ser estupendo. Así que has tenido todo lo estupendo y quiero decir, mejor así que no tenerlo así, en fin. Esas son las cosas que me ayudan. Puedo hablar largo y tendido de otras cosas que hice y que me ayudaron, pero también podría decir eso porque quizás también ayuden a tus lectores. sí. ¿Cuál ha sido la mayor? Sí, quiero decir, creo que probablemente sea la... De nuevo, no tengo hijos, así que no sé cómo se sentiría, pero he oído que esa tiene que ser una de las mayores pérdidas para un padre que pierde a un hijo. ¿Cuál ha sido la mayor lección para ti a lo largo de estos últimos 2 años? Y quiero generalizarlo a la pérdida de tu padre. Recuerdo cuando perdí a mi madre por primera vez y en el primer momento no podía imaginarme riendo de nuevo. Y ahora, quiero decir, está bien. Me río y casi tengo conversaciones mentales con ella porque sé lo que respondería y demás. Así que creo que se aplica a todas las pérdidas importantes. Y algunas de las cosas que me ayudaron, bueno, además de la meditación, fue hacerlo con mucha naturalidad.
Sentir lo que sentía, me dejaba llevar por ello. Otras cosas que hice fue llevar un diario. Mi esposa y yo tomamos una taza de té cada mañana. Y tenemos una foto de él allí y tenemos algunas flores y luego llevamos un diario con recuerdos de él. Un diario con recuerdos de él. Eso es hermoso. Y eso hace que esos recuerdos salgan a la luz. Llevo un diario y se lo paso a ella y ella lleva un diario y eso mantiene esos recuerdos vivos y luego se lo damos a su hija. Mm, Y luego había un libro, un pequeño libro, olvidé el nombre del libro que alguien nos envió sobre el duelo o la mañana. Y tenía una serie de cosas, leíamos una página cada día y era como un montón de buenos consejos. Excelentes consejos. La muerte le pasa a todo el mundo. Quiero decir, todo el mundo va. La gente que quiero, todo el mundo va a morir. Y prestarle atención y saber hacerlo bien. No hablamos sí. mucho de ello y deberíamos, realmente. En fin, esas son algunas de las cosas que nos ayudaron a Gracias mí y por a mi compartir. esposa. Te lo agradezco. Es muy bonito. Y para seguir con eso, supongo, ¿cómo ves a la muerte para ti mismo mientras sigues evolucionando y creciendo y obviamente envejeciendo? ¿Piensas en tu propia mortalidad? ¿Piensas en tu propia muerte? ¿Piensas, por supuesto, en lo que quieres hacer con tu tiempo? Por supuesto, por supuesto. ¿Piensas en lo que quieres hacer con tus lecciones o con tu riqueza? ¿O en cuáles son esos pensamientos? ¿O cuáles son esos pensamientos que tienes al respecto? Por supuesto, por supuesto. En primer lugar, acepto el arco de la vida. El arco de la vida y la muerte. Así que es muy real. Y estoy bendecido con. Podría ser casi cualquier cosa que quiera hacer. Y estoy en una etapa de mi vida en la que algo me parece natural, que es una transición de mi segunda etapa de mi vida a la tercera. Así que como dije, la primera es cuando estás aprendiendo y dependiendo de otros, la segunda etapa de la vida es cuando otros dependen de ti, estás trabajando para tener éxito. La tercera etapa de la vida es cuando estás libre de todas las obligaciones. Entonces eres libre para vivir y libre para morir, vas a exponer, vas a tener eso. Y tienes tus bendiciones, mis nietos y cualquier cosa. Y puedo hacer lo que quiera hacer y encuentro que instintivamente durante ese periodo de transición de mi segunda fase a mi tercera fase, es pasar las cosas que tenía para ayudar a otros a tener éxito sin mí. Así que sí, eso sucede con la riqueza, eso sucede con lo más importante. Creo que con los principios que me han ayudado. ¿Por qué estoy haciendo esto este otoño? Porque creo que será útil y ese periodo de tiempo durará un tiempo muy corto de tiempo. Creo que probablemente hay un libro más que quiero sacar, que es el de mis principios de economía e inversión. Lo pasaré, creo que habré terminado, y luego me callaré y me dedicaré a salvar nuestra vida y esas cosas. Pero la vida me parece muy emocionante y estimulante, pero sí, me lo planteo sin ninguna obligación. He pasado el control del negocio que he construido. Y me encanta porque quiero ayudarles a tener éxito sin mí, así que ahí es donde estoy. Eso es simplemente Claro. lo que soy yo. Eso es hermoso. Un par de preguntas de cariño para ti. Siento que podría hablar contigo durante muchas horas, Ray. Así que aprecio tu tiempo, pero quiero ser respetuoso también. Una pregunta sobre tus pensamientos acerca de la descentralización del dinero con el dólar y el euro y todas estas cosas perdiendo su valor con lo que parece ser la histeria de la cripto, NFT, el metaverso, el dinero, en el tipo de conversación metaverso. Yo incluyo todo eso. ¿Qué crees que pasará en el futuro con las criptomonedas? Creo que he leído en alguna parte que posees algo de cripto. No estoy seguro de cuánto, Sí, un poco pero has sí. hecho algo de eso. Solo un poco. ¿Qué opinas sobre el espacio de las criptomonedas, Bitcoin, Ethereum, todo eso en el futuro? Creo que estamos en una era en la que el dinero, como lo conocemos, que es un dinero fiduciario, se está devaluando y va a cambiar, y el papel del dólar va a cambiar, y que las alternativas van a competir con eso. Así que no me gustaría ser dueño de dinero cuando tienes un dólar, digamos, es en la forma de un instrumento de deuda.
Así que te van a pagar con eso. Y creo que tendrá una tasa real negativa y un poder adquisitivo negativo, y así en casi cualquier moneda. Y todas compiten y todas se devaluarán esencialmente. Y por tanto el dinero es un medio de intercambio y un almacén de riqueza que es portátil y funciona en la mayoría de los países. Y ahora descubriremos cuáles son esas cosas. Quiero decir, el oro es un ejemplo de uno de ellos, y el cripto es un ejemplo de ellos. Y tal vez las NFT lo sean, y quién sabe. Creo que estamos en una especie de fase de quién sabe. Llegan cosas nuevas y entonces serán eso. Y creo que competirán. Y creo que la gente empezará a pensar en cómo puedo tener una cartera de esas cosas que son ampliamente aceptadas, que puedo transitar y que mantienen el poder de compra. Ahora hay desafíos para eso. Cuando tienes mucha volatilidad en ella, significa que, oh Dios mío, mi posesión es más volátil, es más arriesgada que mi no posesión, Sí. y por lo que impulsa el dinero en otras cosas. Entonces, pero de todos modos vamos a luchar con eso y vas a ver las monedas digitales en diferentes países y así sucesivamente. Y honestamente no lo sé. No creo que una cosa gane. Creo que muchas de las criptomonedas, como todos los mercados, pasan por fases. Y hay una especie de fase de burbuja en la que sube mucho y todo el mundo se lo cree. Y la historia se lo cree y todo el mundo lo compra. Y luego tiene los ajustes y demás. Creo que hay demasiado énfasis en ello porque el valor total de Bitcoin o incluso la criptodivisa no es mucho. Es comparable al valor de Microsoft. Tú sabes, es decir, que uno tiene que pensar cuando piensa en los activos. Yo preferiría pensar en toda la gama de activos que pensar solo en oh, ¿será esa criptomoneda Bitcoin? Creo que la gente podría estar demasiado concentrada en eso y Sí. creo que eso podría ser peligroso. Así que no sé la respuesta. Lo que sí Sí. sé es que hay muchos almacenes de riqueza en los que puedes estar. La diversificación es la clave. Sí, Sí. la diversificación es mi clave, sí. Hay una gran cita que me gusta y la voy a estropear, pero dice algo así. Creo que es Jim Carrey, donde dice, ojalá todo el mundo tuviera la capacidad de hacerse rico y famoso y se diera cuenta de que esa no es la respuesta. Algo así. Eso es muy cierto. Estoy parafraseando. Eso Si es pudieras muy darle a la cierto. gente lo que se siente ser una de las personas más ricas del mundo y lo que significa tener mucho dinero, ¿qué significa realmente? Si pudieras compartir eso con la gente. Bueno, puedo describir lo que significa para mí y podría ser cosas diferentes para otras personas. Permíteme empezar y lo adquirí por accidente. Porque el juego del que me enamoré por casualidad, si aprendes a jugar bien el juego, paga bien. Correcto. ¿Ok? Y mucha gente, creo que eso es cierto con mucha gente, que se le ocurren ideas y construyen negocios y demás. Se entusiasmaron con ello, que funciona bien y luego se paga bien. Para mí, es un grave error pensar que el éxito se mide en esas cosas, porque el dinero no tiene valor intrínseco. ¿Qué te da el dinero y qué necesitas? Dímelo, ¿qué te da el dinero y qué necesitas? Ahora, lo que quiero es, bueno, lo que quiero es la libertad y la capacidad de ser creativo y hacer eso. Ya tú sabes, eso es lo que quiero. Y el dinero me ayuda a conseguirlo, me ayuda a ayudar a otras personas, pero me ayuda a ayudar a otras personas, como decía, me ayuda a tener un impacto. Me gustan esas cosas, pero lo más importante es que me gusta mi juego. Me gusta jugar con mi juego. No es más importante, pero de todos modos es comparativamente importante. Creo que el éxito
es tener la vida que quieres tener siempre. Y cuando estés ganando más dinero del que gastas, y eso puede ser gastar muy poco y tener una vida maravillosamente lujosa. Veo a mucha gente que no tiene mucho dinero y de diferentes edades, a veces jóvenes, a veces mayores. Viajan por todo el mundo, hacen de mochileros, van a diferentes culturas en diferentes lugares, pueden vivir en una tienda de campaña o en la más hermosa. La más hermosa Surfear en el naturaleza sofá, está sí. disponible para ti, puede ser. O puedes estar en un albergue o pueden encontrarse en tantos lugares diferentes. Eso es la pura libertad. Y tener libertad y demás, creo que todo el mundo debería experimentar eso para saber que pueden tener una gran libertad sin una gran cantidad de dinero. Y eso del estatus es una tontería, ¿de acuerdo? Eso es como estar colgado de vivir tu vida por las aprobaciones. Y por eso no te pongas en la vida y pierdes de vista que, bien, ¿qué es lo que realmente quieres en tu vida? ¿Qué es una vida exitosa para ti? No se mide por la cantidad de dinero que tienes o el estatus que tienes o casi esas otras cosas. Se mide y, como diría de nuevo, por el trabajo significativo y las relaciones significativas. Si tu trabajo es algo que te interesa y tu oficio es algo que te gusta y tienes relaciones significativas, creo que esas son las cosas más importantes para tener una vida rica. Estoy muy agradecido por tu sabiduría, tu tiempo y este libro. Creo que todo el mundo debería conseguir este libro y compartirlo con sus amigos. Pueden hojearlo, pueden recogerlo. Es muy grueso, pero está lleno. Cada página es rica, está llena de conocimiento y el hecho de que se dedique tanto tiempo a desarrollar, curar, investigar y reunir a la gente inteligente para ayudar a hacer este tipo de información es accesible para todos nosotros. Estoy muy agradecido por ello, así que quiero que todo el mundo consiga una copia de este libro y que puedan ir a tu sitio web, que pueden seguirte en las redes sociales. Vamos a enlazar todo esto, además del video que hiciste, que tuvo 11 millones de visitas solo en el último mes, para ayudar a la gente a explicar esas cosas aún más. Tengo un par de preguntas finales para ti que te hice la última vez y no voy a decirte cuáles fueron tus respuestas. Tengo curiosidad por saber si han evolucionado o si son las mismas, así que esta pregunta se llama las 3 verdades. Escenario hipotético, imagina que es tu último día en la Tierra dentro de muchos años y que puedes vivir todo el tiempo que quieras y lograr y vivir la vida que quieres con todo, pero por la razón que sea tienes que llevarte todo tu trabajo escrito en audio o video para que nadie tenga acceso a tus mensajes. Esta entrevista se ha ido, todo se ha ido, pero tienes que dejar atrás 3 lecciones para el mundo, 3 cosas que sabes que son ciertas y que compartirías. ¿Cuáles dirías que son esas 3 verdades para ti? Bueno, creo que una verdad es evolucionar bien y contribuir a la evolución. Porque todo se trata de la evolución. Nuestros instintos, todo lo que está ocurriendo tiene que ver con la evolución. El trabajo significativo y las relaciones significativas son las cosas más importantes. Y luego diría que la apertura mental radica para que puedas tomar todo lo que está disponible para ti. Toma todo eso. No cometas el error de que las mejores ideas tienen que venir de ti. Y date cuenta de que la forma en que te enfrentas a lo que no sabes es incluso más importante que todo lo que sabes. Trabajaba con un peleador de la UFC. Sabía que se tensaba antes de entrar en la jaula. Dije, cuando buscas ser tu mejor versión, ¿qué pasa por tu mente? Me miró y dijo, soy un tipo duro. Le pregunté, ¿puedes demostrarlo? Y respondió, a los 14 años le di una paliza a mi padre.